Buenos días, profesora. Soy Darwin Andrés Mesa Villasana y les vengo a exponer sobre la literatura medieval. Hoy quiero que hagamos un viaje en el tiempo, a una época que duró nada más y nada menos que 1000 años, desde que se cayó el Imperio Romano por allá en el siglo V hasta que empezó el Renacimiento en el siglo XV. Vamos a revisar lo que viene en la cartilla de la página 26 a la 35 para entender cómo vivía la gente de ese entonces y cómo contaban sus historias. ¿Cómo era la vida en ese entonces? Para entender los libros y la poesía de esa época, primero hay que ver cómo era su mundo. En la Edad Media, la religión lo era absolutamente todo. La gente pensaba que Dios era el centro del universo y la iglesia manejaba la vida de todos. Además, la sociedad se dividía en tres grupos muy marcados. Primero estaban los nobles, que eran los dueños de las tierras y los que iban a la guerra. Después estaba el clero, o sea, los curas y los monjes, que eran los únicos que sabían leer y escribir en ese tiempo. Y por último estaba el pueblo llano, que eran los campesinos que se mataban trabajando la tierra para mantener a los demás. Las reglas de la literatura medieval. La literatura de esos tiempos tenía tres cosas muy curiosas. La primera es que casi todo se contaba de boca en boca. Como la mayoría de la gente no sabía leer, sus historias se cantaban o se recitaban en las plazas. Lo segundo es que las obras eran anónimas. A los escritores no les importaba ser famosos ni firmar los libros. Para ellos las historias eran de todo el pueblo. Y lo tercero es que siempre buscaban dejar una enseñanza. No escribían solo por diversión, sino para educar a la gente y enseñarle al pueblo cómo ser buenos cristianos. Los que llevaban las historias. En la poesía de esa época había dos personajes que hacían cosas muy diferentes. Están los juglares y los trovadores. Los juglares eran artistas de la calle, iban de pueblo en pueblo haciendo malabares, cantando y contando los chismes de las guerras para que la gente les diera algo de comer o unas monedas. En cambio, los trovadores eran poetas cultos que trabajaban en los castillos para los reyes. Ellos se inventaron el amor cortés, que era una forma de escribirle a las mujeres tratándolas casi como si fueran diosas. La poesía se contagia en Europa. Esto de cantarle el amor se puso de moda en todo el continente. En Italia, por ejemplo, los poetas decían que la mujer era un ser angelical que ayudaba al hombre a acercarse a Dios. En Alemania, los músicos de las cortes le cantaban a la lealtad de los caballeros, y por el lado de Galacia y Portugal se hicieron muy famosas las cantigas de amigo, que eran poemas tristes donde una muchacha se sentaba a la orilla del mar y a llorar y cantarle a las olas cuánto extrañaba a su novio que estaba bien lejos. Las historias de los guerreros